Contar la historia de una forma que sea entendible para cualquier persona. Aprender de errores sí, pero quitar las culpas. Nosotros en el liderazgo buscamos primero ver personas antes de ver talento humano, antes de ver clientes. Yo te digo, todas las decisiones grandes que tomo en mi vida es basado en intuición. Esto siempre fue go big or go home. Porque lo bueno de pasar por lo malo es que al final no lo vuelves a cometer. Dar lo mejor de mí, sacar lo mejor de lo que tenemos hoy. Ser lo mejor para ti, lo que te mantenga sana, también es un buen ejemplo. Hola, 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 soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y las personas a las que estamos celebrando hoy son Bárbara González Briceño, CEO de Bitso México; Daniela Izquierdo, co-founder Foodology; Juana Francisca Llano, presidenta suramericana; Clara Gold, former Growth and Product Rappi; Analia Servini, vicepresidente and head global de comunicaciones Bitso; Maite Muñiz, co-founder y CPO de Truora; Anaí Sosa Padilla, co-founder y CPO de Perfecto; Carolina García, co-founder y CRO Chipa; Marcela Mar, actriz; y Ángela Costa, founder y CEO de Morado. Cuando comencé el podcast en 2016, no imaginarías la cantidad de trabajo que tomó encontrar invitados. Ahora es al revés. Toda la energía se gasta tratando de decir a quién no invitar. Si fue tan difícil encontrar invitados en 2016, imagínate tratando de encontrar mujeres que son founders. La peor parte fue que pasaron 2 años largos hasta que recibí un comentario en Facebook. Oye, Robbie, ¿cómo es que no tienes más invitadas femeninas? Shit. Sí, de hecho, una vez más, despegué otra capa de mi ignorancia. Y posiblemente te estás preguntando, ¿por qué te cuento todo esto? Porque hace un mes publiqué en LinkedIn un post pidiendo a la gente por mujeres increíbles en LATAM. Y en este momento el post tiene más de 40,000 impresiones y más de 420 comentarios. ¡Wow! Hemos recorrido un largo camino en poco tiempo. Puede ser que yo no soy muy inteligente, probablemente por eso pedí la oportunidad de publicar este episodio el 8 de marzo, Día de la Mujer. Por lo tanto, quiero usar este podcast como punto de referencia y cada 8 de marzo lo usaré para medir mi contribución personal a la celebración de mujeres increíbles. Pero antes de empezar, no olvides visitar thefryshow.com para los links al newsletter y más. Y por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número 1. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 226, crear límites o romper límites, con 10 de las mujeres más impresionantes de LATAM. Justo ayer platicaba con Daniel y le decía, mi esposo, tú, todos los hombres con los que platico e interactúo en el día a día, cuando van a trabajar ustedes son profesionistas, ¿no? Toda su identidad se convierte en ser profesionistas. Yo siempre soy una working mom. En la de todos los demás y en la mía. Como que yo ya no existe
esta separación, ¿no? Yo siempre voy a ser una working mom y yo voy a estar en donde sea que esté, en el contexto que esté, y yo nunca voy a poder dejar de pensar en si los hijos ya recogieron de la escuela, ya comieron, ya no. Y esto es un peso bien duro en la vida como de las mujeres que trabajan, porque de entrada acabo de decir las mujeres que trabajan, porque nunca nos preguntamos esto de los hombres que trabajan, ¿no? Y la verdad es loquísimo. La semana pasada estaba leyendo el estudio que hizo McKinsey de Women Matter en México, donde entrevistan a miles y miles de personas que trabajan en las empresas más grandes del país para entender como que los temas de la brecha de género. Y el 44% de los mexicanos, estamos hablando de un grupo poblacional profesionista con una educación avanzada, ¿no?, que responde a estas encuestas, el 44% cree que las familias y los hijos sufren si la mujer trabaja. Hoy en día, en el 2022, es increíble como que entender que eso sigue existiendo, ¿no? Y es porque hay toda una carga sobre la mujer que es completamente inequitativa a los hombres. En México las mujeres hacen 2.5 veces más trabajo no remunerado que los hombres cada semana. Y sí, yo lo pienso y me gusta esta analogía que en mi casa yo soy la project manager, pero también soy como que a member of the squad. Entonces no nada más tengo que coordinar a como que todo el equipo, pero aparte estoy ejecutando, ¿no? Y como que el hombre, perdón, y esto sé que es una conversión muy binaria, ¿no? En las relaciones que no son heterosexuales tal vez es diferente, pero una relación heterosexual, por el bagaje social que traemos, en la mayoría de los casos el hombre es alguien más del squad y es alguien más del equipo que está esperando las instrucciones y ejecuta, y tal vez ejecuta muy bien, y tal vez alguien que hace mucha parte de la chamba, ¿no? Yo afortunadamente mi esposo hace muchísima parte de la chamba, pero la realidad es que yo soy la project manager y yo estoy pensando en si hay pañales en la casa, si el menú de la semana, que los niños tengan ropa de su talla, ¿no? Y son cosas que si la pañalera está lista para que ya sea él o yo que salga de la casa esté, pero yo hice la pañalera, ¿no? Y es como algo que sí es bien diferente y sí es un challenge cuando estás intentando crecer como que en tu vida profesional, porque sin duda creo que para las mujeres es mucho más duro, todas las mujeres en general, independientemente sean madres o no, para las mujeres en general es mucho más duro presentarse a trabajar todos los días, porque de entrada van a llegar a un lugar donde existen una serie de sesgos inconscientes que ya las ponen en desventaja. Y luego si hablamos de mujeres que tienen hijos, es todavía más, porque entonces la expectativa es que estén al 100% conectados en la junta, ¿no? Al igual que sus peers hombres, pero al mismo tiempo no dejan de ser project managers acá. Y entonces están pensando si tienen que resolver esto y tienen que estar atentas. Y entonces como que creo que no le ponemos suficiente valor a este sobreesfuerzo y sobretrabajo que tiene que hacer el género femenino para poder sobresalir y lo tan difícil que es poder crecer, sobre todo en lugares como Latinoamérica. Este tema es un tema que me importa mucho y me apasiona. Yo creo que todos los que crecimos en Latinoamérica, creo que en el mundo en general tenemos muchos sesgos de género y de cómo debería de funcionar la estructura familiar. Y creo que venimos con un bagaje cultural bastante reforzado, con ideas incorrectas que han encasillado a las mujeres y a los hombres en roles muy predeterminados. Y particularmente siendo mujer en México, creces con la idea de que las mujeres están hechas para tener hijos, criar hijos y mantener la casa, ¿no? Y hace unos años, ¿no?, venimos empezando a ver como generaciones que empiezan a romper con eso y empiezan a romper paradigmas y empiezan a retar un poco estas como ideologías antiguas, pero de repente el péndulo se va del otro lado y empezamos a ver que muchas de estas mujeres con esas historias de éxito son mujeres que tienen que hacer muchos sacrificios para poder llegar a donde están. Y mujeres donde te dicen, no se puede hacer las dos cosas, entonces yo elegí mi camino profesional y por ende no tengo hijos, por ende prioricé siempre como mi parte empresarial, mi rol en la sociedad como que y en la economía de una manera distinta. Y yo soy de una generación que empieza a ver estos dos puntos que están encontrados y desde chica me pregunto como, tengo que escoger uno u otro, ¿no? Tengo que o solo ser mamá o solo ser profesionista. Y
Afortunadamente, nací en una familia bastante sui generis, donde mi mamá es una de 5 hermanas y las 5 hermanas siempre fueron profesionistas. Y entonces, siempre mi ejemplo fue, no, se pueden las dos cosas. Todas tienen hijos y todas siempre fueron profesionistas. Y entonces, a pesar de que todo mi contexto social, mis amigos, en la escuela, los compañeros, las compañeras y la familia extendida me enseñaba como estos marcos muy blanco o negro, yo en mi familia, como que no era un cuestionamiento. Yo veía que mi mamá trabajaba, yo veía que mis tías trabajaban y tenían hijos, y entonces siempre fue como una parte de mi normal creciendo. Entonces, yo crecí con estas ideas, pero sí siempre diciendo, yo quiero demostrar que se puede hacer diferente. Y yo quiero demostrar que sí se van a poder hacer las dos cosas. Entonces crezco afortunadamente, como que con esta idea familiar donde me permite un poquito ir en contra de la corriente, ir un poquito en contra de mi entorno. Y cuando me convierto en mamá, como que para mí fue muy impactante encontrarme con que no nada más era un tema de lo que yo creía, que quería que se compaginaran las dos cosas y que yo quería demostrar que sí se podía ser mamá y ser profesionista. Pero lo que en realidad encontré es que mi identidad está muy atada a la profesión que yo persigo, ¿no? Yo soy una persona que disfruta lo que hago, que creo que agrego mucho valor como que todos los días. Adoro despertarme y decir, voy a ir y voy a como continuar con mi misión, independientemente del trabajo que estoy desempeñando, ¿no? Pero que realmente es parte de quien soy. Y que ser mamá no tiene que atentar con esa identidad. Adoro ser mamá, adoro a mis 2 hijos con todo mi corazón, pero son una parte adicional a quien soy. No viene a reemplazar como que esta parte de identidad. Entonces llego a mi proceso de maternidad y me doy cuenta que el desconectarte y de la noche a la mañana decir, ahora solo voy a cambiar pañales y amamantar, tal vez no satisface como las necesidades que yo tengo como ser humano, ¿no? Porque la realidad es que mi identidad requiere como que otras cosas que van más allá de eso. Como que yo realmente quiero construir mi familia, pero también quiero continuar en mi misión de lo que estoy trabajando todos los días, que en este caso, hoy en día, eso se traduce en el rol que juego en Bitso. Y eso sí es cierto. O sea, si lo vemos hoy en día, estadísticamente, para que un hombre aplique a una posición, con que cumpla cerca del 50% de las cualificaciones de un job opening, vemos que los hombres te aplican. Las mujeres tienen que cumplir más del 80% para sentirse listas para aplicar. Entonces sí hay un self-selection dentro de los procesos de reclutamiento, porque las mujeres dicen, yo no cumplo con esto, o sea, no se programan en SQL, entonces yo no puedo aplicar a esta. Estadísticamente está comprobado que los hombres ven programar en SQL y dicen, no importa, voy a aplicar igual. Chance no me preguntan en la entrevista. Entonces, claro que existen estas cosas. Entonces, cuando vemos que estas cosas se presentan en tantos diferentes ángulos, regresamos a qué podemos hacer para cambiar esto y para cerrar este gap, ¿no? Y si vemos desde el punto de vista del ambiente laboral, ¿qué podemos hacer? Y por qué es tan importante ese equilibrio 50-50, es que imagínate la política de familia. Una política de familia donde hombres y mujeres se toman al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer una promoción? Ya no importa si es hombre o mujer, vas a escoger al mejor candidato. Porque la realidad es que el dolor de que se te vaya 1, 2, 3, 4 meses, los que sean que tenga la compañía de la política, pues va a ser igual. Y es lo que hemos visto. Este modelo ha sido muy exitoso en los países nórdicos, donde por ley ya tienen estas políticas equitativas y sí ha ayudado a cerrar el gender gap. Y entonces vemos hoy, poco a poco, empresas lo empiezan a hacer. Me enorgullece muchísimo decir que en Bitso tenemos una política de familia independientemente del género, independientemente del rol que juegas en el parentaje, porque puede ser que tú puedes ser una mujer que dé a luz, pero puede ser que no sea el caregiver principal porque el hombre y ella tienen un acuerdo que quieren que él va a ser el que se va a encargar. O puede ser una pareja del mismo sexo donde los roles igual en los que acordaron de quién va a dar a luz y quién va a cuidar al hijo es diferente. Puede ser un proceso adoptivo, ¿no? Y tal vez no hubo este proceso de dar a luz, pero necesitan ambas partes como que todo un proceso de bonding con el nuevo hijo mucho más fuerte. Entonces, lo que hemos visto es que sí, estas políticas, donde cuando se vuelven equitativas, ayudan mucho a empezar a cerrar esto y ayudan mucho a empujar a las familias a cuestionarse estos mismos roles. Porque cuando tú llegas con los hombres y le dicen, ahora tú también te puedes quedar en convivir con tu hijo, a hacer bonding, dejar de ayudar en la casa, sino tomar tu responsabilidad, ¿no? Típico.
Y entonces no nada más el beneficio se vuelve en la empresa donde ya empiezas a eliminar estos sesgos, pero en casa, de repente le cambias la estructura mental a alguien del género masculino que toda la vida pensó que se iba a tomar 5 días de family leave y ahora tiene 2 meses para jugar un rol principal en los primeros meses de la vida de su hijo o hija. Y entonces también vemos que empieza a haber muchos cambios dentro del rol que juegan en su familia. Y entonces probablemente estamos empezando a como que sembrar algo para la siguiente generación donde ese hijo creció viendo a su mamá y a su papá tener una relación mucho más equitativa en casa. Muy probablemente ahora va a generar eso en sus ámbitos de trabajo, en sus relaciones interpersonales y en su propia relación como que amorosa, ¿no? Entonces empiezas a generar como que esta cadena de buenos actos que te ayudan como sociedad a empezar a cerrar como que este gap. Justo la semana pasada alguien en la compañía me decía, es que no sabes cómo me ha dolido el que 2 hombres se han ido de family leave y entonces me han dejado un hoyo como en los equipos y en toda la ejecución. Le digo, es bellísimo lo que está pasando porque estamos logrando lo que queremos con la política, que te duela igual. Lo que quiero es que te duela. O sea, si tú pensabas que esto era para que el objetivo era que no te doliera, no, quiero que te duela para que te des cuenta de cómo antes, pues si es una mujer me dirías, pues esto es lo que tengo que aguantar, pero te estás quejando de los hombres. Entonces hay tantos sesgos de cómo, ¿no? Cómo estamos mal acostumbrados y entonces a medida en que esto lo normalicemos, entonces vamos a empezar a solitos a contratar más mujeres, promover más mujeres, darle más proyectos a mujeres y sentarlas a la mesa. Pero para las mujeres no es así. Y es muy loco porque creo que la realidad es que tienes que ser más tajante, más asertiva, tienes que hacer doble de trabajo. Y es bien duro y es bien cansado. Pero he aprendido a, uno, call out that feedback y decir como, esto no se lo estarías diciendo a cualquier otro hombre de esa sala de juntas. Call out people cuando me interrumpen, ¿no? Como, no me interrumpas, no has interrumpido a ningún hombre, no me interrumpas. Y a no sentirme mal por levantar la voz. Y no te creas que siempre es fácil. Yo tengo una personalidad muy fuerte y soy muy outgoing, lo que hagas, pero no es fácil. Es difícil. Y muchas veces te vuelves como... Se vuelve un poco cansado ser como que la persona que está diciendo todo el tiempo de this gender dynamic, aquí hay que un tema de sesgos y todo el mundo es como ya, Bárbara, cállate. Pero la realidad es que sí creo que es importante como generar esa conciencia. Entonces creo que eso sí, no sé si alguien me dijo el consejo, pero creo que sí muchas veces lo he escuchado. Entonces eso, no sé cuál es el mejor consejo. Me han dado muchos consejos en la vida. Creo que una de las cosas que he aprendido mucho, y sí tengo amigas que me han dado este consejo, cargamos mucha responsabilidad más allá de, o sea, siendo mujeres en una posición de liderazgo, tenemos más responsabilidad más allá de nuestro trabajo del día a día, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad de poner un buen ejemplo, mucha responsabilidad de educar a nuestros peers, tenemos mucha responsabilidad de generar representación. Y entonces, justo una amiga que es la CEO de una startup muy exitosa aquí en México, que admiro muchísimo, me ha dicho como, por más de que no tenga una sola hora más en mi día, por más todo, si me invitan al panel de los hombres, tengo que estar ahí. Porque es mi responsabilidad ir y, 1, demostrar que si hay mujeres, 2, ir a muy probablemente debatir mucho como de los sesgos que están diciendo, y 3, como inspirar a una nueva generación. Y ha sido bien duro, y te voy a decir algo, ha sido como que muy padre esa responsabilidad, pero también ha sido muy cansado porque se vuelve un peso adicional conforme estás actuando que no es liviano, ¿no? Y haciendo full circle de nuestra conversación, a mí una de las cosas que más me costó en mi family leave era esta parte de que yo quería trabajar, pero también tenía mucho peso de qué iban a pensar, qué ejemplo iba a poner para otras mujeres en la organización si yo me conectaba a las reuniones, si yo estaba ahí trabajando, si yo todo, ¿no? Y un consejo que me dieron fue también hacerlo mejor para ti. O sea, yo con mi primer hijo tenía mucho esta presión de el ejemplo que estoy mandando por la organización si trabajo, pero yo para mi salud mental quiero trabajar. Tenía esta dicotomía y de repente cuando iba a nacer mi segundo hijo, alguien me dio un consejo, me dijo como, ser lo mejor para ti, lo que te mantenga sana, también es un buen ejemplo. Y entonces, en lugar de que cargues con este peso de qué es lo que van a pensar, poner el ejemplo. Y fue como lo que hice en mi segundo leave, en donde oficialmente sí me tomé el tiempo estipulado,
pero encontré las maneras donde yo podía como seguir agregando valor y seguir estando cerca de la organización para mi paz mental y para mi salud mental. Y a todo mundo lo que yo le decía era como, no porque yo esté haciendo eso quiere decir que ustedes tengan que actuar de esta manera, pero es lo que a mí me hace pararme todos los días y no permitir que las hormonas del posparto me derroten y que yo me sienta sana, ¿no? Me siento sana, que cuando se duerme mi bebé pueda sentirme conectada con algo que le tengo mucha pasión y mucho cariño. Y entonces ese también fue como un muy buen consejo, como hay más maneras de poner el ejemplo como del que uno pensaría. Nosotros, yo creo que desde que empezamos sabíamos lo importante que es la cultura en una organización y tipo, suena muy nerd, pero día 2 ya teníamos unos valores escritos. Los dos sabíamos que era demasiado importante. Y esos valores obviamente han ido, no diría cambiando, pero volviéndose más catchy, más sofisticados para que todo el mundo los entienda. Pero definitivamente, y nuestro valor número 1 es que somos wow. Y eso lo que quiere decir es que la experiencia de todos nuestros clientes tiene que ser wow y todos tenemos que estar pensando en cómo hacemos que ese próximo pedido que tú abras tú digas wow y otra vez wow. O sea, y ese es el valor número 1, es que somos wow. Y el valor número 2 es que somos fan número 1 de Foodology. Entonces nosotros de verdad queremos que aquí trabajen las personas que les encanta esto. Tenemos que ser fans número 1, tenemos que amar lo que hacemos. Queremos acá gente inspirada que le gusta este negocio. Creo que el tercero es que somos dinámicos. Acá tenemos que saber que hay cosas que van a fail y tenemos que aceptar eso y preferimos pilotos imperfectos que como esperar a tener más data. Aquí hay que lanzarse. Y por último, queremos crear una cultura que nosotros les llamamos ser un cohete, pero es una cultura en donde de verdad las personas puedan crecer y donde nos concentramos mucho en cómo estamos asegurando que todo el mundo tiene oportunidades de crecimiento personal, profesional. Queremos que todos nuestros managers sean buenos training, sean buenos ayudando, sean colaborativos. Entonces, sí, esos son como un poco nuestros valores. Para Juan Guillermo y para mí, esto siempre fue go big or go home. Porque nosotros sabíamos lo que estábamos dejando de lado por venir a emprender. O sea, para nosotros era, si nosotros vamos a hacer esto es porque queremos hacer algo grandísimo. Porque venimos de trabajar en compañías grandísimas. Entonces, casi que si yo estoy dejando de trabajar ahí y ese es mi costo de oportunidad, yo quiero construir algo enorme. Yo no quiero construir lo que te digo que es la mayoría de la industria de Latinoamérica, que es un one location shop. No, entonces nosotros desde el día 1 nuestro modelo tiene 500 cocinas en toda Latinoamérica. Yo creo que de verdad desde el primer día, porque it doesn't feel like working, ¿sabes? El simple hecho de poder estar hablando de comida, de servicio, de cambiarle el día a mis clientes con un great meal todo el tiempo y constantemente, eso para mí no es trabajar. Y la variedad, la dinámica. Entonces, pues al principio un día estábamos recorriendo el centro de Bogotá buscando empaques mejores y tal vez al día siguiente estás hablando con un inversionista de Silicon Valley y es como, this is crazy, porque como que, o sea, estás haciendo todo el tiempo y otro día te dicen, oye, hay pruebas de pizza. Qué gran trabajo ir a comer pizza. Entonces yo creo que desde el día 1 siempre decía como, esto no ni siquiera se siente como un trabajo, esto es mi pasión. Tú no entregas lo que no tienes o lo que no recibes, ¿cierto? Entonces, muchas veces, si tú no lo tienes adentro, ¿cómo se lo entregas a otro? Entonces, si trabajar en Sura es un martirio, digamos, pero Sura te exige que tienes que tratar súper bien los clientes, pues hay una incoherencia. Por eso es que trabajar en un liderazgo coherente es tan importante. Para que las personas digamos, sí, es que yo naturalmente, no por una instrucción, genuinamente quiero crearle valor al cliente. Y siempre lo pensamos así, creación de valor para nosotros es un eje súper importante. No es posible crearle valor a los accionistas sin crearle valor a las personas. Y en las personas hablamos de clientes, de talento humano, de proveedores, de reguladores, pero entendiendo mucho las personas. Nosotros llevamos varios años trabajando en entender a las personas, antes que al cliente o antes que el talento humano. Luego entender el talento humano y luego entender el cliente, ¿cierto? Pero cuando yo llego a Sura no dejo a Juana sentada en el carro y entra el talento humano acá y cuando salgo vuelvo y recojo a Juana. No debería pasar. Si eso pasa, estamos teniendo un problema.
Entonces es absolutamente trascendental que lo que nosotros le queremos entregar a los clientes se lo podamos entregar a nuestro talento humano, los podamos reconocer. Así como segmentamos los clientes, entendemos que hay nichos distintos, que hay personas distintas, que usan otros canales, que prefieren otras cosas. Lo mismo pasa con el talento humano, personas distintas, con preferencias distintas, que tal vez para mí el beneficio de tener vacaciones extralegales sea muy bueno, pero para otro compañero le sea completamente indiferente. O es posible que para mí, no sé, beneficios de estudio sea muy importante y para otros compañeros sea totalmente indiferente, ¿cierto? Entonces, no es que tenemos todos los mismos beneficios para todos. Así estamos. Estas compañías deben empezar, y las compañías en general nos debemos empezar a replantear eso, porque tenemos adentro personas distintas que valoran cosas distintas. Sí, y eso versus la eficiencia y la estandarización. Sí, claro. Ese es el dilema, claro, tenemos que ser eficientes, por supuesto. Entonces tenemos que ser más inteligentes para reconocer personas y talento humano distinto, singular, con beneficios que cada uno valore y además ser eficientes. Más que las empresas no puedan existir, porque hasta podrán existir, no podremos evolucionar de la mejor forma si no hay realmente conversación y nos escuchamos todo lo que las personas tienen por aportar en la compañía. Y claro, hay equipos que tienen bloqueos, líderes que no conversan, clarísimo. Yo lo he conversado mucho en Sura con mis compañeros y hemos dicho, seguramente por allá una persona me escucha y dirá, yo no vivo eso en esta compañía. Mi jefe no conversa conmigo o mi jefe no me deja hablar. Mira, ahí hay varias cosas. Primero, tenemos unas inercias culturales, no solo de compañía, sino de sociedad, muy fuertes. Muy fuertes. No queremos quedar mal, por eso muchas veces no hablamos, por eso muchas veces no preguntamos. Y tenemos otra inercia de la que nos tenemos que hacer cargo. Eso ha ido cambiando mucho, ha ido evolucionando mucho, pero hay que hacerse consciente para seguirla moviendo. Y es, al adulto no se le contradice. Pensemos hace algunos años chiquitos, donde eso nos pasaba. Entonces eso ha generado muchas dinámicas conversacionales en las compañías. Yo a mi jefe no le digo, no soy capaz de hablarle, ¿cierto? Me da susto y es absolutamente normal. Entonces primero reconocer que eso pasa dentro de las compañías para hacernos cargo, porque si creemos que todo es perfecto y que sí, que aquí no somos una compañía jerárquica, pues estaríamos diciendo mentiras. Queremos ser una compañía desjerarquizada, que ya lo seamos. No, ¿cierto? Estamos en ese camino. Ahora, Sura, su cultura, su filosofía no se equivoca. Nos equivocamos nosotros como personas que ejecutamos esa filosofía. Y eso es importante diferenciarlo, porque cuando tú estás dentro de Sura y tienes un líder que no está cumpliendo a tus ojos con la filosofía y la cultura de Sura, no escucha, no te permite una conversación franca y abierta, en fin, siempre reconocer que quien se está equivocando es la persona, no la filosofía de Sura. Entonces tú puedes acudir a otras personas dentro de Sura, ¿cierto? Para que les ayuden a ambos a transitar los problemas, porque muchas veces los problemas tienen 2 dimensiones y 2 visiones, o 3 o 4, dependiendo a quienes involucres pues en el asunto. Entonces invitamos mucho y nos invitamos mucho a, si por aquí no me escuchó, entonces ¿quién me puede escuchar? Porque Sura te va a escuchar. Te lo digo de manera muy honesta, levantar plata nunca ha sido un tema en Rappi. Es decir, y te lo digo es porque hoy en día levantar plata es lo único que toda la gente comunica, es la cosa más importante. ¿Ya has visto una entrevista de Simón Sebas Felipe hablando de una ronda? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la plata is a means, no es el objetivo. Y entonces ni siquiera como, somos billion dollar company, bla, bla, bla. Hicimos una fiestica para el unicornio con ponis en la terraza y creo que es uno de mis highlights. Pero la plata nunca nos pusieron en la cabeza de que levantamos plata, somos increíbles. No, somos increíbles el primer 1.000.000 de pedidos. Somos increíbles el primer 1.000.000 de usuarios. Somos increíbles el primer 10 millones de usuarios. A mí me gusta mucho esta mentalidad porque yo siento que hoy en día se volvió casi que ni hablamos de que este man crea una empresa con 2 millones de usuarios. Decimos, ha levantado 50 millones. Vale, huevo. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con 50 millones? Y entonces siento que eso Simón, Sebas y Felipe me pusieron mucho en la cabeza de que
a dónde vas es mucho más importante de la plata que se ha levantado para llegar hasta allá. No importa. Get shit done. Y te lo juro, levantamos el Beyond. El día siguiente a las 8 de la mañana estábamos todos en la oficina como si nada. Es este mindset que Simón, Seba, Felipe tienen ellos de ¿quieres algo? Lo puedes manifestar. Entonces hay ese tema de que creo que te da alas para todo lo que tienes en mente como ir a concretizarlo. Y creo que hay mucha gente que no hace las cosas porque creen que no pueden o porque creen que es demasiado difícil. Creo que Rappi te enseña que nada es difícil. Pruébalo, hazlo, encuentra cómo hacerlo, trae a la mesa a la gente que lo sabe hacer mejor que tú, pero nada es imposible. Literal, eso es el primer aprendizaje. Y también como había este tema de que nada es imposible porque, por ejemplo, cuando lidera Growth, metas locas de crecer un 30-40% mes a mes, queriendo 1.5 millones de usuarios al mes, como era una locura. Miras día 1, imposible. Miras día 15 and you're like, no estamos tan lejos. Llegas día 29, nos faltan 10 millones, ¿cómo hacemos? Y somos el 31 en WeFunded. Tuvimos una llamada de Simón el domingo, último día del mes, de que bueno, faltan 10 millones, ¿qué hacemos? Y teníamos que ser creativos y hacer cosas y ejecutar como... Creo que en Rappi hay cosas que obviamente no hacemos perfectamente y tenemos todavía mucho por aprender, pero somos máquinas de ejecución. Like, si nos dices, vamos allá, vamos a ir allá. Vamos a encontrar una manera de llegar allá. Te da miedo decir, ¿y si todo esto que tengo, o sea, en IBM todo el mundo ya me conoce, en IBM ya todo el mundo sabe quién soy, en IBM me siento como en mi casa? En realidad lo que me pasó, honestamente, en la cabeza fue que yo me fui de viaje y empecé a pensar mucho en mi futuro. Y en ese viaje yo tomé la decisión de que yo no me quería retirar de IBM. O sea, que yo no quería que mi única empresa, casi la única empresa en la que yo iba a trabajar toda mi vida fuese la misma. Y que si lo quería hacer, o sea, si quería cambiar, lo tenía que hacer ya. Porque tenía en ese momento 35 años, estaba más cerca de los 40. Es muy difícil que tú quieras contratar a una persona que lleva toda su vida dentro de una compañía, si tiene además más de 40. Yo me demoré en decidir porque realmente era un riesgo, más que nada el tema de cripto, de qué va a pasar con cripto. No porque no me hubiese entusiasmado la propuesta, no porque no hubiese dicho, ¿a quién? O sea, la propuesta de Felipe era, tenés una hoja en blanco para crear el departamento de comunicaciones de cero. ¿Quién no quiere ese reto? Y con un respaldo de procesos, de muchísimas cosas que uno puede tener en IBM, de que finalmente yo en IBM era el head de comunicaciones para América Latina, pero existía un Global Communication. Aquí no, o sea, era Analía y Analía. Sí, en el momento te genera un miedo de, o sea, yo entiendo que todos ellos dicen que puedo, pero ¿será? O sea, ¿será que yo soy la persona para ese rol? Te pasa por la cabeza. Finalmente, en realidad, tuve una conversación con mi papá, me acuerdo, y le dije, o sea, le conté, porque tampoco le había abierto esta información a mucha gente porque no quería que fuera como que alguien me dijera lo que tenía que hacer. Llamé a mi papá y le comenté y me dijo, tipo, primero, ¿qué es cripto? O sea, así como de, ¿what? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Es una startup. Y le digo, aún no me decido, o sea, estoy como todavía pensándolo. Y le digo, no quiero que me digas qué hacer, pero ¿tú qué hubieses hecho? O sea, y me dice, ¿yo? Hubiese tomado el riesgo, sin duda. O sea... Y no fue solo esa conversación, sí tuve conversaciones con algunas personas que lo que hicieron fue reafirmarme que yo podía. Es salir de tu zona de confort a nivel exponencial. Felipe me dijo que todas las personas sabían que yo era la persona. Y yo era la única que no lo sabía. Y Von me dijo lo mismo. Y me acuerdo que en la última entrevista que tuve con Von, me pidió que le comentara quiénes eran las personas a las que yo admiraba. Y yo le dije que por un lado, en lo personal, admiraba mucho a mi mamá, porque mi mamá es una persona que luchó toda su vida por todo. La vida no le fue nada fácil y creo que aprendí muchísimo de ella en eso. Y que la otra persona a la que admiraba mucho era a mi otra jefa que tuve a lo largo de mi vida, Carmen. Fue quien sucedió a Carol alguna vez que salió de IBM. Y Carmen me decía, todo el mundo te ve como un león, todo el mundo te ve como un león, pero tú te miras en el espejo y ves un gatito. Y eso, o sea, le conté la historia a Von porque me preguntó, o sea, por qué era que yo admiraba tanto a mi jefa, o mi ex jefa.
Y me acuerdo que Von cada vez que me veía me decía, I wanna see the lion, I wanna see the lion. Y creo que es eso, es como de creértelo. Que vuelvo a lo mismo que te decía de los uruguayos, pero que a veces te cuesta muchísimo creerte lo bueno que sos. La conexión es súper importante, súper importante. Lo que yo te diría que como cultura, lo que yo veo como más innovador dentro de Bitso es hacer parte a los empleados de la cultura y decir, si nosotros queremos redefinir nuestros valores, lo vamos a hacer juntos como compañía. No es un top-down, no es hoy Daniel se despertó y dijo, me gusta esto. Es un conjunto de personas que piensan y que a raíz de tener experiencias en diferentes áreas, crean la cultura y crean los valores juntos. Entonces, cuando tú haces parte a tus propios empleados de las iniciativas de la empresa, finalmente sos un owner de la compañía. O sea, sos tan dueño de la compañía como lo es Daniel, porque tú participaste a crear los valores, porque tú participaste a crear la forma en que la cultura avanza dentro de la empresa. Y si yo además logro que eso se comunique externamente para que la cultura se pueda vivir, es un ganar-ganar. Con los Bitsonauts y externamente también con el mercado para construir la marca. Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. Razón número 1 porque debes usar Quinto. Pensamos en los resultados antes de pensar en el proceso. Nos preocupamos por la carrera antes de aprender a correr cada día. Nos preocupamos por las ventas antes de tener un gran producto. Nos preocupamos por el próximo producto antes de hablar con el cliente. La vida no se trata de resultados, sino de construir el proceso necesario para obtener los resultados. Quinto, un día a la vez ayuda a empresas e individuos a construir procesos de innovación, agilidad, bienestar, liderazgo y mucho más, enviando contenido de alta calidad con alta frecuencia. Día a día y acción pequeña a acción pequeña, nuestros clientes construyen nuevos mindsets que se convierten en grandes resultados. Quinto, sin duda cambiará tu vida un día a la vez y en poco tiempo te ayudará a construir los mindsets necesarios para hacer lo que quieres y necesitas lograr. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. KINNTO.ai Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote. Y, a ver, al final yo, así como hago producto, hago mucho la parte de inversión con Daniel, pero en producto lo que se me hacía más interesante eran, o sea, ya a la fecha por eso los maneja producto, los clientes grandes, porque solían ser gente súper inteligente. Entonces, producto lo que te abre muchas puertas es a debatir con gente muy inteligente sobre un problema muy grande que tienen. Entonces, ten en cuenta que en ese momento ahora resolví el fraude, claro, resolví el fraude, entonces te sentabas con los heads de fraudes de empresas globales y te decían como si no logro resolver este trozo del problema y tú puedes ayudar en la solución. Pero entonces no te sentabas a discutir con alguien que nunca lo había pensado. Y he hablado con N personas y he hecho 700 cosas, ¿cómo se puede solucionar? Entonces, al final es un acertijo. O sea, hacer producto, el mínimo en lo que hace Trora no es como, uy, y me gustaría que el botón cambiara de colores. Era, uy, ¿cómo hago para bloquear a más secuestradores de la plataforma? Entonces, era todo un brainstorm de cómo hago para llegar a esta solución final. Y entonces era como, bueno, ¿y cómo funcionan las bases de la ONU? ¿Y cómo funcionan las del FBI? ¿Cómo funcionan las de México? ¿Y cómo funcionan? Como que acabas discutiendo como estas potenciales soluciones con gente muy inteligente. Y no solo del cliente, también del equipo. También era muy interesante, muy distinto a consultoría. Me sentaba a discutir con ingenieros que piensan súper distinto a mí. O sea, en consultoría era gente muy crack, que me encantaba, pero podíamos llegar a pensar que pensábamos muy similar y veníamos de background. Aquí no. O sea, me hacían preguntas de ¿y por qué es importante frenar el fraude? Y yo, ¿cómo que por qué? O sea, es un obvio. No, convénceme. Esto también me enseñó mucho a que lo que para mí era obvio o un given, para mucha gente muy crack, no lo era. Es como que
eso era muy divertido. O sea, de construir productos es muy divertido. Es como, y todos pueden estar bien y todos podemos estar mal. El otro día nos decía como, ¿y cada cuánto se equivocan? Y yo estoy segura que más de lo que nos damos cuenta, porque me estás discutiendo con gente muy inteligente que al final tiene que tomar una decisión con muchas incógnitas. Entonces, como que siempre el producto se me da la atención como, ¿y qué vamos a hacer mañana? Y yo, pues hay veces que no era tan obvio. Entonces como que tengas que cruzar, pensar. Cuando trabajaba en McKinsey, yo era como bottom of the food chain. Entonces me tocaba todo eso de repetir, alguien lo va a revisar y lo puedes revisar a las 9 de la noche y te toca a ti arreglarlo para el día siguiente. O sea, como que eran horas muy distintas, como que estaba aprendiendo a trabajar y te hacían sentir como que era súper importante. Entonces le dedicabas muchas horas. Cuando paso a Trora te das cuenta que nadie te va a frenar, nadie te va a decir hasta aquí tu trabajo está hecho. Por ese lado puedes trabajar más interminablemente y por otro lado, al ser mi propio startup, eres responsable de la gente. O sea, más es esta responsabilidad de si yo no avanzo en esto, voy a bloquear a tantas personas. Es como que ese mindset sí te hace trabajar muchas más horas porque estás todo el rato conectado, fines de semana. If you're a blocker de cualquier cosa, te sientes culpable, estás frenando gente. Al final del día, cuando trabajas en consulting, dependerá tu proyecto, pero en general es lo chulé, lo entregué, it's done. En el startup, como te toca implementarlo y te toca verlo con usuarios y clientes, el it's done sabes que va a fallar mañana, o implementándolo te das cuenta que hay 5 más cosas que salieron, o hay más aristas de las que tienes que ir. Es como que siempre por eso sale algo nuevo. Y nos pasa mucho en productos donde, bueno, yo más lo noto, pero haces un plan de la semana y siempre a mediados de todas las semanas algo cambia en el plan. Y tú pensarías, o somos muy malos planeando o hay mucha incertidumbre. Y como en startup hay tanta incertidumbre, siempre salen nuevos tasks que como que tienes que tener pendientes. En la otra, yo creo que los primeros meses no, pero sí como para mi tercer mes ya entró Trora, que yo estaba full time y tenía un equipo de ingeniería que no todas eran full time, de hecho varios en ese momento eran estudiantes. Me acuerdo que como yo hacía producto con ellos y un poquito de todo, me decían, bueno, cuando nos digas qué hacer, entonces accionamos. Entonces, producto un poquito por definición de rol, defines que va a ser un cierto grupo de gente y te sientas en sprints todas las semanas a platicarlo y discutirlo. Entonces, fue una forma como muy organizada de darme cuenta muy rápido que si yo no preparaba el sprint, iba a llegar a sentarme con 7 ingenieros a decirles, y no sé qué van a hacer porque no me dio tiempo de preparar. Y eso para mí era un no-go. Pero claramente yo tengo una personalidad que es muy aprensiva de, no sé, si me comprometí lo voy a hacer. Pero también de alguna forma la metodología Scrum hace que un product manager que maneje ingenieros siempre tiene esta presión encima de tengo que deliver para no irrumpir con el planning y que toda esta gente pueda como que develop forward. Un poco lo que me pasaba en producto es, yo sabía que los sprints eran los martes, entonces yo sabía que yo tenía que tener todo muy pensado para el viernes, para poder iterar con cierta gente las ideas, el lunes darle la vuelta y llegar el martes ya con algo muy estructurado. Y eso era pues cuando Trora era muy chiquito, yo era como muy directamente product manager. Y conforme fue creciendo, la realidad se mantiene nada más que en escala, ¿no? Entonces ahorita nos está pasando que estamos planeando el ciclo de 8 equipos de ingeniería y estamos a 2 semanas de anunciar, de sentar al equipo, de contarle cuáles son las ideas, de bring them into the problem, sentarnos a definir soluciones juntos. Pero esto implica que hay un grupo de gente detrás, que son los de producto, pensando semanas antes cómo aterrizo el problema, cómo hablo bien con los clientes, cómo traigo todo, porque si no, en 2 semanas ya sé que voy a atrasar al resto de la empresa. Te voy a decir, para mí es una combinación de 2 cosas y no tiene nada que ver con lo que platicamos de experimentación, de hablar con el cliente, no tiene nada que ver. Eso es una forma en la que puedes lograr los resultados, ¿no? Pero ¿por qué la gente estaba tan apasionada? Me parece que son, 1, que había una misión muy bien definida y que nos movía a todos. O sea, para nosotros toca decir como, bueno, pues si eran coches. O sea, para nosotros realmente era, o sea, nuestra misión y el impacto que estamos teniendo es brutal, porque estamos dando trabajo
a miles de gig workers, ¿no? En ese momento de drivers que pueden tener un trabajo flexible. Estamos ayudando a que la gente tenga como más opciones de movilidad. O sea, para nosotros realmente estamos cambiando y sigo pensando que Uber fue, y en general, ¿no? Las empresas de movilidad, fue un cambio realmente grande a la forma en la que nos movemos en las ciudades y que creamos trabajos. Quizá ir traqueando como, ¿sabes? Cómo va creciendo, cómo van subiendo los drivers y vas viendo crecimientos exponenciales año con año y cada mes. Y decir, esto está volando. O sea, estamos creciendo súper rápido, teniendo un impacto súper tangible. Y la otra, ¿cómo la pongo en una palabra? Pero es que realmente nos sentíamos owners. Yo creo que es una oportunidad que daba el equipo de leadership a nivel tipo fundadores de Uber a toda la empresa. O sea, era una oportunidad de ownership y de independencia y de accountability gigante. O sea, tú podías decidir lo que tú quisieras, experimentar, probar, hacer, deshacer, decir, oye, yo la próxima semana me voy justo a Colombia a entrenar a los agentes, perfecto. Y eso te da un sentido de ownership que hace que realmente lo hagas tuyo. Prueben, hagan, deshagan. Todos teníamos nuestras tarjetas de crédito para, si teníamos que comprar computadoras, si teníamos que hacer, deshacer, lo podíamos hacer. Pero con eso venía una grande responsabilidad también. Pues sí, de tomar la mejor decisión, manejar bien los recursos. Y de hecho había un valor en Uber que se llamaba ser dueño, no un arrendador. Y es eso, es decir, o sea, siéntete realmente como que este es tu negocio. Y sí, creo que es increíble cómo se logró hacer eso en la cultura de Uber, porque pues es muy grande, ¿no? Y yo creo que de ahí me parece que está muy pegado el valor que tiene la construcción de una cultura desde el inicio en una startup, porque si tú no puedes controlar lo que van a hacer tus empleados, dado que sea que eso es lo que definiste primero por el crecimiento, da igual, bueno, al menos necesitas tal vez ciertos guidelines, cierto mindset, ¿no? De decir, oye, no sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que saber que la prioridad número 1 son nuestros customers, ¿no? Entonces teníamos otro valor que era como customer obsession. Like, we need to be customer obsessed. Y bajo ese paraguas, haz lo que tú creas que es mejor, ¿no? Entonces me parece que la cultura por eso es tan importante en startups de alto crecimiento, porque pues quizá es un poco como definir o pintar la cancha, ¿no? Y decir, eso junto con la visión, pero no la visión en términos corporativos de we strive to change the world, como una visión en un sentido más amplio, como cuántos, hablando de Uber, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos drivers queremos tener activos al final de año? ¿Cuántos viajes queremos hacer? ¿A cuántas ciudades queremos llegar? Entonces tú tienes objetivos muy claros y tienes una cultura muy intencional. Me parece que eso es lo que ayuda a mantenerlos todos dentro del mismo barco, dando esa independencia, esa autonomía que pues me parece invaluable en una startup que además necesitas moverte súper rápido, ¿no? Te voy a decir como la que yo creo que más me hizo crecer profesionalmente, la más retadora y más loca, fue cuando me tocó, yo estaba como liderando el lanzamiento de grocery, como de Uber Grocery, ¿no? Era, digamos, salía de Uber Eats, pero era como en ese momento solamente teníamos restaurantes y queríamos vender productos de supermercado. Y eso terminó transicionando, yo ya estaba en ese rol y eso terminó transicionando a la adquisición de Corner Shop. Entonces, en ese momento me dijeron, oye, pues vas a tener que liderar esa integración a nivel operativo en la TAM. Y dije, ok. De nuevo, yo no sabía qué se venía y cómo iba a hacer eso. Teníamos, bueno, para empezar, mi manager en ese momento, Grace, y bueno, todo el equipo era tremendamente capaz. Pero el rol que a mí me tocaba, pues era bastante complejo, así yo lo veía en ese momento. Y fue, yo creo que la experiencia más loca, porque yo no me imaginé que iba a empezar a tener que lidiar con temas de la COFESE, que no aprobaban el deal y que llevábamos meses y meses y meses y no se aprobaba el deal. Y entonces estábamos parados. Entonces teníamos que teníamos infinite meetings con los abogados para volver a mandar otro memo y otro documento. Entonces me tocó ver temas legales, fiscales, de M&A con Global, cómo se vería la estructura, de cómo íbamos a integrar tech, o sea, era una cantidad de temas diferentes que finalmente creo que eso es lo que me catapultó para decir I'm ready, ¿no? Me sentía lista como ya para saltar a poner yo mi startup, porque realmente veíamos todos los temas alrededor de lo que era no solo la adquisición, sino la integración. Y yo creo que
esa experiencia fue algo que sin duda no me imaginaba cómo iba a ser. Volamos a Chile, tuvimos un workshop con los founders, con el equipo fundador, todos súper talentosos, súper interesante. Pero, ¿sabes? Era como un mix de tantas cosas que yo sentía que se me iba a caer como de las manos en algún momento. Y bueno, finalmente creo que salió bastante bien, pero esa es una de esas experiencias que, o sea, agradezco profundamente haber estado ahí en ese momento, en ese lugar, y que en pocos lugares podría haberlo vivido de esa manera como tan compleja, pero a la vez tan integral, ¿no? De poder ver todo. No todos los días se adquiere un corner shop, ¿no? Haber estado ahí como en el ojo del huracán fue sumamente interesante. Nosotros lo que queremos es potencializar ese espíritu emprendedor en la sociedad. Para nosotros no existe, o bueno, claramente pues hay otras facetas de emprendimiento, pero si tú ves a un tendero es un emprendedor nato y es un acelerador del emprendimiento en la economía. Para nosotros poder impactar la vida de un tendero es impactar la vida de un emprendedor. Es poder como potencializar ese espíritu de emprendimiento en la sociedad, ¿sí? Entonces la visión es, en la medida en que nosotros les hagamos la vida a ellos más fáciles, los ayudemos a crecer a través obviamente de la tecnología y ellos puedan duplicar, triplicar y dejar obviamente a sus generaciones con un negocio montado, vamos a ser facilitadores del emprendimiento. Es eso, es facilitar ese emprendimiento en la sociedad y facilitar ese espíritu emprendedor, y no lo hacemos únicamente con tiendas, sino al interior de Chipper también, ¿no? Nosotros contratamos y nos rodeamos y nuestros colaboradores son emprendedores. Hacen que las cosas pasen, buscan la manera de verdad de que en el día a día todo mejore, de que podamos hacer realidad esas metas, y es lo mismo que hace un tendero en su día a día. Realmente él montó su negocio para poder darle una mejor calidad de vida a su familia, para poder él también desarrollarse. Nuestra visión es que hayan muchos tenderos, muchos emprendedores, y eso obviamente sea la maquinita para que en Latinoamérica se desarrolle este emprendimiento y eso haga que la economía mejore a corto plazo. Hace parte del PAD que queremos desarrollar, claramente porque a través de estos servicios nuevamente estamos mejorando e impulsando el emprendimiento y mejorando la calidad también de vida y de ingresos de ellos. Yo creería que lo primero ahorita que estamos buscando es identificar realmente qué es lo que ellos necesitan en términos de servicios financieros, porque muchas veces supones que no, sí, pues necesita más plata para comprar, entonces démosles créditos. O no, necesita un seguro porque qué tal que mañana él se accidente y ya no pueda atender la tienda. O qué tal si el que no necesita es él sino sus clientes, entonces que él dé microcréditos. Hemos identificado obviamente necesidades, pero lo que en este momento estamos es entendiendo realmente cuál es ese servicio que ellos de verdad necesitan para crecer. Nosotros en algún momento, Chipper, empezamos a hacer tiendas nosotros mismos para entender más esas necesidades. Armamos alrededor de 12 tiendas en Colombia, tanto en Bogotá como en Cali, como en Barranquilla, operadas por nosotros para poder entender esa necesidad, para poder saber qué tipo de tecnología finalmente era la que necesitábamos construir, en dónde teníamos que ser más robustos, cómo el proceso, ¿no? Y un design thinking basado en esa experiencia. Yo creo que una vez nosotros tuvimos esa experiencia y entendimos de verdad cuál era, porque no es de verdad que uno subestima mucho la labor de una persona y de un tendero y de un empresario de estos. Es una operatividad gigante, es un trabajo, como le dicen ellos, de sol a sol, es algo que debes controlar al segundo y estar además proveedores, más el cliente, más el agotado, más el almacenaje, más que tengo que salir y entonces venga, dejo a mi esposa acá que no se sabe los precios ni siquiera, ¿no? A cómo vendo, a cómo compro. Es una labor realmente tediosa. Entonces yo creo que entendiendo nosotros eso, operando esas tiendas, pudimos formar una solución tecnológica y en distribución y logística que nos permitió hacer ese boom. Entonces yo creo que garantizándole al cliente que le tengo disponible el producto en la plataforma, que lo puede comprar cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y que se lo entrego al otro día, ahí fue cuando nosotros ya empezamos a ver crecer, ¿no? Mira, no, lo puedo hablar tranquilamente. Yo me estoy emocionando desde lo lindo y de la gratitud, porque el dolor siento que ya lo superé. Tuve que hacer mucha terapia y atravesar el infierno, pero siento que hoy en día estoy en un lugar de gratitud, de amor, de conciencia,
donde puedo hablar de esto y soy consciente que somos muchas las mujeres en Colombia que hemos sido víctimas no solamente de maltrato, sino de esa violencia que nos ha acompañado por siempre. Somos una raza muy violenta y tenemos unos ancestros muy violentos. Venimos de los españoles y de unos indígenas también muy aguerridos y traemos una violencia arraigada muy fuerte. Y como mi historia, sé que hay millones de historias. No soy la única que le han asesinado a su padre, o sea, muchas historias como esa. Entonces, bueno, a partir de ahí, mi madre se va y yo empiezo desesperadamente a querer buscar mi propia familia. Y antes de empezar como a armarme a mí misma, como mujer, empiezo a creer que la vida se vive a través de una pareja. No tuve mucha guía, entonces eso fue lo que yo intuí, no sé si lo recogí de las películas o quizás de lo que absorbí por el lado de mis abuelos o no sé, o seguramente todos esos cuentos de Disney que nos echaron a mi generación, de la princesa con el príncipe que viene a rescatarla y tal. Y teniendo daddy issues como los tuve, pues entonces me busqué parejas, buscando en parejas ese consuelo, me equivoqué y me equivoqué duramente. Tuve que atravesar situaciones muy dolorosas y de maltrato en distintos niveles, por decirlo así, distintos colores. Y luego de atravesar ese infierno de alguna manera, aprendí tanto, aprendí a conocerme a mí. Y un día me arrodillé ante Dios y le dije que por favor me ayudara, que no podía yo seguirme equivocando de esta manera porque estaba sintiéndome miserable a través de las relaciones que estaba construyendo. Y yo ya era madre, porque yo me hice madre a los 21 años. Entonces, con un hijo al lado y uno sintiéndose miserable, pues sientes como que de verdad la vida no tiene sentido. Entonces, cuando me arrodillé y le pedí a Dios eso, también fue un acto de revolución conmigo misma y de valentía y decir, tengo que hacer terapia, porque no solamente voy a dejar esto en las manos de Dios, sino que yo me tengo que ocupar de mi vida y tengo que dar el timonazo que mi vida está necesitando, y empecé a ir a una terapia Gestalt muy importante que a mí me cambió. Y el responsable de esa terapia es mi maestro de teatro, que es Juan Carlos Corazza, en Madrid. Ahí pues vamos saltando como en el tiempo, pero cuando yo me gradué del colegio y mi madre se fue a Estados Unidos, yo me quedé un poco desubicada. Yo quería estudiar literatura o quería estudiar algo que tuviera que ver con humanidades, pero yo me quedé desamparada y no tuve quien me pagara mi carrera. Pero tuve esa suerte, ese ángel que siempre me ha acompañado, y me ofrecieron mi primer protagónico en televisión. A los 18 años, yo ya había hecho un personaje a los 12 en una serie, pero había sido algo que fue importante para mí, fue muy lindo, pero luego a los 18, cuando salí graduada del colegio, de repente se me aparece este ángel y me dicen que me quieren hacer un casting en Caracol Televisión. Audiciono y me gano el protagónico de Sin Límites, y ahí empieza mi carrera como actriz. Entonces yo no elegí. O sea, a mí la vida, yo viví como en modo supervivencia toda mi vida. Como que todo el tiempo estuve así, porque es lo que me tocaba sobrevivir. Pero tuve mucha suerte. Como empecé tan chica en la televisión, tengo unos seguidores y unos fans que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que no necesitan tantas palabras. Yo lo siento así. Yo siento que la magia de las redes sociales y también de las entrevistas o del trabajo que yo he hecho como actriz me ha acercado a unas personas que también que me sienten y que sienten mi esencia y que han compartido algunos de mis éxitos, algunos de mis dolores. Entonces esa gente está ahí, esa gente va contigo a donde vayas, y es muy lindo, y yo por eso agradezco, y siempre he tenido redes sociales, porque suena a frase de cajón, pero uno sí se debe a su público, uno sí se debe, porque yo de qué me sirve a mí ser actriz y hacer las obras de teatro que hago o hacer las series o las películas que haga si nadie las va a ver. Esto es un trabajo que se completa con el público. Por eso es que siempre buscamos un equilibrio. Entonces, una cosa es lo que es la persona pública que yo soy y lo que yo muestro, pero esas personas que están ahí desde que tú eras una niña o desde que eras muy joven o desde hace 15, 20 años, conocen parte de tu historia y te quieren también y te empiezan a querer como alguien cercano. Y ese afecto yo lo recibo, yo lo siento y lo honro. No necesito abrir mi vida completamente como un libro, o quizás después de este podcast se vuelva algo así, pero siento que ahí hay unas energías que se mueven, y yo valoro mucho ese cariño de la gente que me ha visto crecer, que ha crecido conmigo, o que de pronto unas nuevas generaciones están empezando a conectar. Entonces lo que van viendo en las redes sociales es una parte de mí, pero es una parte honesta. Es una parte que yo quiero compartir con la gente, y es una parte genuina.
Yo creo que la cultura es eso, como dicen siempre, la cultura es lo que pasa cuando nadie está viendo. La cultura es la determinación que tienes en home office. La cultura es cómo hablas de la compañía en la que trabajas cuando no hay nadie de la compañía en la mesa. La cultura es cómo te relacionas con las personas con las que estás aquí. Yo creo que ahorita, obviamente, la cultura de Morado se irá transformando en, ojalá lo que yo me sueño que sea, ojalá en algo muchísimo mejor, como le ha pasado a muchas de las grandes empresas, que uno se termina sorprendiendo de las tremendas culturas que se arman. Aquí hay vainas muy, muy bacanas y creo que lo que más me gusta es que las mismas personas que estamos adentro recomiendan, como ahorita estamos contratando por lo que estamos creciendo tanto, bastantes personas, y es los mismos de adentro recomiendan a gente de afuera para que venga para acá. Y para mí eso es impecable. O sea, que alguien que está aquí adentro le recomiende a una persona que este va a ser el mejor lugar para trabajar, y es que le recomienda a cualquiera, es que se lo está recomendando a gente que a veces lleva 6 años en otras compañías. O sea, no es que se lo recomiende como el recién graduado, que es mucho más fácil. Le están recomendando gente muy buena para que venga a trabajar acá, y eso me habla muy bien de lo que estamos construyendo, porque hey, mira, yo estoy a gusto y creo que esto también va a poder ser una gran oportunidad para alguien más. Ojalá Morado siga siendo igual de atractivo en muchos años en adelante. Creo que, y ahí la verdad le agradezco al equipo, y creo que en muy poco tiempo hemos construido una gran compañía y a la gente le gusta trabajar, entrar early stage a compañías buenas. Y lo más lindo de esto es que muchas de las personas del equipo de tecnología están aquí por el impacto que generamos en las mujeres. Pero sí resalto muchísimo en nuestro equipo de tecnología, de verdad es un super purpose driven team y les mata eso. Yo les hablaba mucho de eso, de no todas las startups por ser startups son los mejores lugares para trabajar. No voy a hablar de Shopee porque no conozco pues la cultura de allá. Simplemente puse el ejemplo porque son personas que llegaban a donde mí a preguntarme, oye, ¿qué me recomiendas o no me recomiendas irme a esta otra startup? Creo que ahorita tenemos un misconception de que en todas las startups mi experiencia va a ser la mejor. En todas las startups yo voy a hacer lo que me da la gana, voy a proponer, me van a involucrar. Y no pasa en todas. Entonces hay mucha gente que se estrella y es algo muy bacano que sí pasa acá. En Morado sí pasa eso. Morado, tú sí vienes a proponer, y les digo de entrada, es un desgaste. Es un desgaste porque hay veces que yo quiero decir que esto no es una democracia. Se va a hacer así, se va a hacer así. Y tienes que escuchar a todo el mundo porque es la cultura que tú estás creando. Entonces, es de verdad algo que te tienes que poner la camiseta como founder de yo voy a crear una empresa inclusiva donde de verdad se escucha a la gente, donde de verdad se viva lo que se vivió, y hablando desde mi experiencia en los early days de Rappi, que uno opinaba, que uno todo. Y si yo quiero crear esa cultura en Morado, sí tengo que trabajar para eso. Y es un trabajo que como el founder y como equipo de liderazgo, todo el equipo de liderazgo se tiene que echar al hombro esta vaina. Entonces es muy chistoso porque esta gente nueva que entraba a veces no podía creer que pudiesen opinar, que pudiesen hacer cosas tan independientes. Incluso tenemos una persona que venía de otra experiencia de startup y me dijo, ni porque la otra startup era early stage, yo había podido aprender tanto un proceso, meterme en el 360 y ser owner de un proceso de principio a fin. Es algo muy bacano, pero es algo que, uno, tienes que tener cuidado el día que te vayas a una startup, asegurarte que si eso es lo que estás buscando, sí esté alineado con el equipo de liderazgo, que eso es lo que se va a ofrecer. Y dos, a los founders que quieran hacer esto es un full-time job. Un full-time job. Esto es una decisión de vida, de negocio, que si tú quieres tener una cultura inclusiva y una cultura bien bacana, startupera, emprendedora, esto es difícil de montar. Esto no es, ay, todos opinan y todos no sé qué. O sea, es una vaina muy delicada y muy difícil de montar. Ahí hay una gran diferencia y es algo que es muy bacano en la cultura de acá, y es, pues, hay reuniones de reuniones, hay reuniones donde, o sea, nadie puede opinar, hay reuniones donde sí opinamos, pero más que verlo como reuniones, la cultura es, yo soy dueño del 360 de un proyecto. Entonces, yo siempre aquí hablo del 100 y del 150. Dar el 100 en Morado es business as usual. Dar el 100 en Morado para un comercial es que sus cuentas crezcan, que sus aliados y sus partners les confíen y los quieran, que esté bien montada la operación con esa marca en específico. Dar el 150, ¿qué es? Cuando se nos acercan las personas a decirnos, hey, se me ocurrió esta idea, ¿qué tal te parece? Muchas veces las escucho, muchas veces las postergamos, pero muchas veces les digo, me parece bien para ese 50% extra tuyo, no te va a desenfocar en tu 100, tú encárgate de ejecutarlo.
Entonces, más que la gente opine, es la gente viene acá a proponer y yo te doy la libertad de que do it. Y nos pasó, por ejemplo, mañana o hoy se lanza el programa de interns de Morado. Se llama Gen M. Yo no me metí en nada. Vino una persona a decirme, oye, vemos que estamos contratando recién graduados, ¿por qué no armamos esa vaina para que la gente aprenda, para tener buen talento nuevo, no sé qué? Y yo le dije, bueno, si ese va a ser tu 50%, lánzalo. Y se está armando tremendo programa de interns que vamos a lanzar esta semana y lo hizo esa persona solita. Entonces, es como ese capability de que le puedes delegar un proyecto 360 a alguien. Entonces, la gente viene, opina, si el proyecto hace sentido, pues ese se vuelve tu 50% de ese 100, de ese 150 y te damos la libertad de ejecutarlo. Pero yo sabía que siempre quería hacer un proyecto que tuviera un impacto más directo como en las mujeres. No solo también porque mi mamá, sino porque me encantaba y desde Rappi yo lo hacía muchísimo y era escuchar y apoyar como a otras emprendedoras. Entonces yo a veces veía y no entendía por qué las mujeres en Latinoamérica puntualmente les costaba un poquito más emprender todo y un día decidí, dije, uno también lidera con el ejemplo también y muchas me decían, es que ha sido súper difícil para mí esto, súper... Y yo desde mi lado ya estar en una empresa no había podido de cierta forma también lanzarme y decir, oye, ¿qué tan difícil es esto? Que es muy, muy, muy difícil. No digo una palabra que no es, que no sea aceptada, pero fue muy putamente difícil, de verdad, lanzarme a emprender como mujer. Claro que lo fue. El problema de por qué no hay tantas mujeres emprendedoras, porque hasta a mí me pasa, a mí me dicen, recomiéndame mujeres emprendedoras y te recomiendo las mismas... Daniela Izquierdo de Foodology, María Echeverry de Muni, Maite de Truora. O sea, hay muchas más, obviamente, pero igual no hay suficientes. Y creo que en parte ni siquiera es la cultura, porque todos estamos aportando nuestro grano de arena para, de cierta forma, tener más mujeres emprendiendo. Es lastimosamente el mindset que como mujeres nos han metido en la cabeza de que nos da 1000 veces más miedo emprender, pero al final, cuando te das cuenta, sí hay un apoyo también para que las mujeres emprendan. 100% creo que deberían haber más mujeres lanzándose y que el problema no es lo que hay después de que se lanzan, que sí, que es duro, que hay muchas oportunidades todavía, pero el problema más grande es que las mujeres no se están lanzando a emprender por su propio mindset. Entonces, completamente alineado contigo en eso. Vienen y te digo porque yo lo viví, porque me lo decían y me decían, ¿vas a ser Woman Solo Founder? Entonces es como que ojalá si lo hubieran pensado no me lo hubieran dicho, porque le generan a uno una duda que uno de pronto antes no tenía. Es un poco lo que está pasando con las mujeres. Las han asustado tanto con todos los temas de la diferencia de género, de no sé qué, que lo piensan hasta 10 veces antes de lanzarse. No, y totalmente va con el mindset. Ojalá más mujeres se atrevieran a lanzarse y creo que más que hacen falta oportunidades para mujeres, como lo ven muchos, yo creo que las oportunidades están, hay menos mujeres lanzándose. Las oportunidades están. Cada día veo más fondos tratando de invertir en mujeres, más podcasts queriendo tener a mujeres, más... O sea, las oportunidades están. Creo que el cuello de botella en este momento es que las mujeres están asustadas, literal. Y lo hablo muchísimo con otras mujeres founders. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de 2 o 3 al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en thefryshow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con la Managing Partner de Matterscale Ventures, Adriana Suárez, sobre la pregunta, ¿qué tan rápido eres capaz de innovar? ¡Enjoy! Para mí innovación es crear algo nuevo, pero la forma como lo hace un emprendedor es, aquí hay un problema y yo quiero resolver ese problema, entonces quiero buscar un producto, un servicio que pueda resolver ese problema, y eso al final casi que con el tiempo uno dice, oiga, qué innovador fue este emprendedor. La empresa, digamos, y las grandes corporaciones tienen el tema de innovación más estructural o más sistematizado dentro de la gran corporación, y ellos hablan mucho de intraemprendimiento, de procesos de innovación interno, innovación abierta,
Creo que la velocidad, por ejemplo, en mi opinión, hace parte de la innovación. Un tema radicalmente diferente entre un emprendedor y una gran corporación. Un emprendedor es muy rápido. Realmente la diferencia de un emprendedor exitoso es que logra ser el primero en traer eso, porque de pronto mucha gente estaba pensando la misma idea, pero el que fue exitoso fue el que logró llevar esa idea de manera muy rápida a la realidad y convertirlo en un producto, un servicio real y tangible. Y parte, digamos, de lo que están sufriendo y viendo las grandes corporaciones es que debido a sus tamaños, la velocidad que ellos tienen para innovar y para crear cosas nuevas, procesos, productos, servicios nuevos, es demasiado lenta. Y creo que ahí, digamos, hay una gran diferencia entre el mindset de unas y otras. Las grandes corporaciones que logran adaptar sus procesos internos a pensamientos rápidos, a generar, digamos, velocidad y agilidad, pensando siempre además en el cliente, pues seguramente les va mejor que las que se quedan en procesos burocráticos en donde al final el cliente es lo último. Y lo que estamos viendo hoy en día es que el que innova es el que entiende al cliente y le genera un diferencial, un producto, un servicio, proceso que le genera valor agregado, algo diferente. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai. www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.